Vamos a empezar con el tema de secadores. Lo que vamos a ver ahora es el secador de bandejas, ¿ya? A ver quién de ustedes sabe qué es un proceso de secado. ¿De qué es un proceso de secado? A ver, Abdel, te escucho. Es el proceso en donde se extrae el agua, cuando se hace que el alimento se evapore el agua, pero más que todo el agua libre, no el agua libre. Claro, o sea, ya un punto más. La eliminación justamente lo que su compañero habla de evaporación, ¿no? Del agua libre, es un proceso de secado, ¿no? Pero hay varios tipos de secadores, justamente donde el objetivo del secado es pérdida de humedad, ¿no? La pérdida de humedad. Por ejemplo, tenemos los secadores de leche fluidizado, secadores de bandejas, secadores rotatorios, pero en esta oportunidad lo que vamos a ver es un secador de bandejas. El secador de bandejas es también conocido como secador de anaqueles. Puede ser de dos tipos, ¿no? O sea, hay secadores de bandejas verticales y hay secadores de bandejas horizontales. La vertical está en la esquina, bueno, íbamos a usar esa, pero está en el mantenimiento, así que vamos a usar este secador horizontal. Este es un secador de bandejas horizontal. Estos son los estantes, ¿no? Donde se van a tirar las bandejas. O sea, las bandejas, los estantes. En este caso, el objetivo, ¿no? Como su compañero lo mencionó, es la eliminación del agua. Pero, ¿qué características va a tener el producto final, ¿no? Si es que nosotros sometemos la materia prima ya a un proceso de secado, van a cambiar las características organolépticas, ¿no? Es uno de los factores que puede influir en el secado. Por ejemplo, la forma, ¿no? La forma, ¿no? En este caso de la materia prima puede variar, ¿no? La forma de la materia prima. Otro es la concentración de azúcares, por ejemplo. Normalmente cuando uno seca, no sé si a ustedes les ha pasado en algún otro curso, cuando han sometido a secar cualquier producto X, por ejemplo, normalmente ustedes no saben el sabor inicial del producto fresco y cuando lo secan normalmente se concentran los azúcares. ¿Por qué se concentran los azúcares? Es justamente por la eliminación de humedad. Es decir, la humedad de la materia prima, ¿no? Del producto se elimina, ¿no? a lo que es al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, del proceso de secado, ¿qué es lo que va a haber en la parte interna de la cámara? Va a circular aire caliente, ¿no? El aire caliente va a circular, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener? Ustedes en sus hojas tienen un esquema, por ejemplo, donde están, ¿no? las bandejas, por ejemplo. Estas son las bandejas, ¿no? Los rectangulares en este caso vienen a ser las bandejas. Por una parte, por un ducto, va a entrar aire. Ese es el aire, ¿no? del medio ambiente. Dentro de la cámara, justamente, mediante resistencias eléctricas, el secador de bandeja va a trabajar con resistencias eléctricas. Y esas resistencias eléctricas hacen que ese aire justamente aumente, ¿no? La temperatura o el aire se caliente. Pero este aire caliente va a ser impulsado por un ventilador, ¿no? Ese ventilador justamente va a impulsar al aire caliente, ¿no? Justamente va a ser un flujo, ¿no? Un flujo de aire, un flujo transversal que va a ocurrir, ¿no? Rotacional, un flujo transversal debido este puede ser, por ejemplo, un secador de bandejas, ¿no? En posición, bueno, no en este caso puede ser un secador horizontal, pero en este caso, por este ducto va a ser la salida, ¿no? Es todo lo contrario, este es otro diseño. Por este ducto va a estar la salida del aire. En la parte interna, en el lado izquierdo, van a estar lo que son las resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas justamente lo que hace es calentar, ¿no? De tal manera que se trabaje, ¿no? Que la humedad se esparza al medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Es muy importante también cuánto tiempo normalmente demora un secado, ¿no? Depende del producto que vamos a secar. Normalmente un proceso de secado dura de 7 a 8 horas aproximadamente. A unas temperaturas de 55 a 60 grados Celsius, normalmente lo que vamos a secar. Otro tema son los riesgos, qué problemas puede presentar el secador de bandejas, por ejemplo, someter un alimento, son los riesgos de como es en este caso, ¿no? La pérdida de la textura, por ejemplo, las características organolépticas, pérdida de la textura, cambio de la textura, a veces lo ven más chiclosa, no sé si la calidad nutricional también del producto. Eso puede variar, ¿no? Son algunos problemas que puede presentar en ese caso el secado, ¿no? Pero ¿cuánto es el porcentaje de aire? Es muy importante, ¿cuánto es el porcentaje de aire nuevo
y de aire recirculado que está en la parte interna de la cámara. Normalmente la mayoría, aproximadamente un 80% es un aire de recirculación, ¿no? Pero entra aproximadamente un 10 a 20% de aire nuevo, es decir, el 80% de aire que trabaja, ¿no?, en la parte interna del secador de bandejas es recirculado. Por ejemplo, este es un proceso de recirculación, ¿no? Este es un proceso de recirculación, ¿no? Una vez que el aire entra, ¿no?, pasa por unas resistencias eléctricas, el ventilador es impulsado, ¿no?, justamente con el ventilador para que de alguna otra manera recircule, ¿no?, toda la parte interna y entre la bandeja y bandeja, ¿no? Este es un proceso, ¿no?, de flujo de aire, ¿no? El flujo, en este caso, el flujo de aire va a ser transversal. La transferencia de calor que se va a dar, por ejemplo, una transferencia de calor por conducción de las bandejas directamente con el producto, una transferencia directa, y a su vez en la parte externa también del medio, en la parte externa de la cámara, que es por convección, ¿no? Hay dos tipos de transferencia de calor que se van a dar, ¿no? Ya les dije 55 grados, 7 horas, por ejemplo, 10 a 20% de aire nuevo. ¿Qué más, no? Ya les dije que el aire va a ser impulsado por un ventilador, ¿no?, directamente, ¿no?, a una determinada velocidad para el producto. Ese aire caliente, al estar en contacto con el producto, justamente la humedad se va a esparcir, no se va a eliminar a lo que es al medio ambiente. Ahora, en la parte de la limpieza, si nos enfocamos en la parte de la limpieza, ¿no?, en la parte de mantenimiento, es muy importante, por ejemplo, bueno, aparte del material, normalmente los secadores en general son materiales resistentes a la corrosión, materiales de acero, aluminio, en general son aleaciones ya fabricadas justamente para que resistan a la corrosión y altas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a secar, depende del producto que vamos a secar, también debemos utilizar cierto material de limpieza. Por ejemplo, si utilizamos productos o materia prima, en este caso, con un porcentaje de grasa, por ejemplo, en el contenido, en el valor nutricional, normalmente se utiliza soluciones alcalinas, ¿no?, para poder eliminar justamente los residuos que puedan quedar en las bandejas o en los estantes, ¿no?, soluciones alcalinas. Sí, pero si son materias primas, por ejemplo, como hortalizas, frutas, en este caso no manzanas, etcétera, normalmente utilizamos detergente o soluciones neutras, ¿no? Más que todo soluciones alcalinas por el grado de grasa, ¿no?, porque es un poco más complicada en poder hacer la limpieza. Y se necesita también escobillas con cerdas suaves para las bandejas. No se necesita escobillas con cerdas gruesas, porque las escobillas con cerdas gruesas lo que hacen, pueden romper, ¿no? Si ustedes tocan la malla es un poco delicada, es delgada, y al utilizar o al someter a una determinada fuerza, ¿no?, entre las mallas, lo que hace es puede quebrarse la malla y se puede romper, ¿no? Es por ello que se recomienda que utilicen escobillas con cerdas suaves, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más, no? Debemos hacer un mantenimiento preventivo, aproximadamente, ¿no? Depende, si es que estamos haciendo un uso constante del secador, tenemos que hacer un mantenimiento cada 3 meses, por ejemplo, pero si es que, por ejemplo, ¿no?, hacemos una práctica ahora y de acá a 6 meses, un mantenimiento normalmente es cada 6 meses de los secadores, es decir, 2 veces al año. En secadores, normalmente los mantenimientos de secadores es 2 veces al año. Por ejemplo, es muy importante también que ustedes en un proceso de secado determinen cuál es el peso inicial, es decir, el peso inicial de la materia prima, y a su vez, pasando las 6 horas o las 7 horas de secado, van a determinar cuál viene a ser el peso final. De acuerdo a eso van a determinar cuál es el porcentaje de humedad que se ha perdido, por ejemplo, en la manzana, y de acuerdo a ello van a determinar su balance de masa, por ejemplo, ¿no?, que normalmente es un balance de masa. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no?, en la práctica de hoy. Es decir, el día de mañana 2 o 3 personas van a tener que venir a anotar o retirar lo que son, ¿no?, lo del producto ya desecado para hacer el peso, ¿no? ¿Qué más, no? Por ejemplo, comparaciones de secador de bandejas horizontal. Normalmente las bandejas son más grandes, bueno, todas son chicas, normalmente son de este tamaño, como ustedes han visto. Las bandejas están acostadas atrás, compañeros, a ver, no van a utilizar ese tipo de bandejas. Pero hay otras que están bien diferentes tamaños. Las verticales no sé si han usado el secador, porque tienen un poco pequeño.
Ahora, ¿cuál me conviene y cuál me conviene más y cuál no? Por ejemplo, en cuanto a la vertical, que está en la esquina, en ese caso, la vertical, el aire caliente va desde la parte interna hacia la externa. El aire caliente, es decir, se va a centrar más en la parte central, ¿no? Los productos que vamos a sacar y van a demorar más. Pero esta va a ser más rápida debido, bueno, uno es por el dimensionamiento, el tamaño del equipo y otro es que el aire va a estar por lateral. Normalmente el aire va a entrar por este lado. Cuando es horizontal es la entrada por el lado normalmente, ¿no? Por el lado izquierdo. ¿No? Si me voy en este lado por el lado izquierdo normalmente y la salida del aire va a ser por este lado. Y aquí es donde se va a dar todo el proceso. Claro, supongamos que acá está la cámara aquí adentro. Todo el proceso de recirculación. ¿Alguna otra pregunta, Abdel? Sí, usted mencionó que creo que depende de la temperatura a la cual sale, perdón, a la cual trabaja el secador, es que se ven las propiedades del producto final. Bueno, creo que todos hemos tenido la experiencia de taller 1, hicimos taller 2, no recuerdo, hicimos secados y secamos mango. Pero cuando salió en las 8 horas, si mal no recuerdo, salió bien chicloso. Entonces, ¿eso es por la temperatura o por las cualidades del mismo mango? Por las cualidades del mismo mango. Es por la textura, las propiedades en sí. ¿El tiempo también? No tan, podría ser un poco el tiempo. ¿A qué temperatura le han puesto el mango? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Ya, bueno. Eso fue hace en 2001. Ya. 2001. No, mentira, Ya, normalmente es por ejemplo, la textura la textura cambia, por ejemplo, ¿no? Según las características del producto, ¿no? O sea, tenemos que primero diferenciar, ¿no? Cómo es el producto, en este caso el mango ya que lo conocemos, cómo es la textura del mango, pero qué pasa si lo desecamos, es un poco más chicloso, ¿no? Todo ello, ¿no? Porque es un poco gomoso, no sé si ustedes han dado justamente por eso, ¿no? En cambio, si ustedes van a secar manzanas, no es tanto ahí, la manzana no es tan chiclosa, ¿no? Al momento no sé si habrán probado como... Es chiclosa, pero no es tanto, o sea, ustedes a comparación del mango, que va a ser un... No tiene nada que ver con la temperatura ni... No tiene nada que ver ni la temperatura, ni el número de lo que es, o sea, las características de la materia prima en sí, lo que estamos secando, eso influye bastante. Por ejemplo, también se han secado, no sé si alguna vez habrán secado lo que es... camote, también el camote, también se sabe secar, ¿no? El camote, todo ello. Y eso también cambia porque, como les decía, las características nutricionales, se concentran más los azúcares en la materia. ¿Por qué se concentran más los azúcares? Porque, por ejemplo, elimina humedad, ¿no? Lo que elimina humedad y al concentrarse más, es decir, pierde humedad pero gana más azúcar, ¿no? Gana más azúcar, por eso que uno cuando seca también lo siente más dulce. No sé si lo habrán... Por ejemplo... si lo vemos, bueno, un caso común, ¿no? Si ustedes habrán probado las humitas, por ejemplo, ¿no? Unas humitas al horno, humitas a la olla, por ejemplo, ¿no? La horno es húmeda, el horno es más seco, pero se concentran más los azúcares, no sé. Y es algo parecido a lo que va a pasar, ¿no? Ahora en el secador del horno. Claro, exactamente. Pero cambia también la morfología, ¿no? Es la morfología ya del producto cortado en este caso, ¿no? Eso es un problema que presenta el secado normalmente. ¿Alguna pregunta, no? Atrás. Luis. Alexander, ¿no? Al recordar. César, no. Entonces ya podemos ir trabajando. Nos vamos a dividir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya, podemos ir pesando, entonces vamos a anotar el peso inicial de las manzanas, ¿ya? El peso inicial de las manzanas, y una vez que anotemos el peso ya lo podemos lavar. Para posteriormente vamos a usar la cortadora en láminas y dos personas de ustedes van a hacer la solución, ¿no? Del agua que les he pedido con el ácido cítrico, han traído el ácido cítrico, ¿no? Y el agua, ya. Eso van a hacer la solución. Y lo vamos a llevar a la cortadora, 2 personas que laven, vamos a dividirnos, ¿no? Y otros que vayan limpiando las bandejas que están ahí. Vamos a hacer